Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es estar saciados. En este único versículo que acabamos de ver de Juan 6:35, nuestro Señor dejó para su audiencia y también a nosotros los lectores una gran enseñanza de gran bendición y edificación. El contexto que vemos en este capítulo precisamente es que, y lo podemos ver desde los primeros versículos del capítulo 6, que trae una gran enseñanza para nosotros. Vemos que a Jesús se le juntó una gran multitud y vemos que hubo una serie de milagros, incluyendo la alimentación, obviamente, de esa gran multitud, como lo escribió en la narrativa el apóstol Juan. Y lo hizo únicamente, imagínate nomás, con 5 panes y 2 peces. No nos habla de cuánta fue esta multitud, pero tal vez en los otros evangelios podemos verlo. Algunos dicen 3,000 hombres, otros dicen 5,000. Mas las mujeres y los niños era una gran multitud. Y lo hizo únicamente, puedes imaginarlo, con 5 peces, con 5 panes, y 2 peces. Es algo asombroso. Después de esto, los discípulos vieron a Jesús caminar por alta mar. Estoy hablando de lo que ha sucedido precisamente, el contexto de este capítulo 6, con olas muy altas y un viento recio. O sea, había mucho viento. Más adelante leemos que se volvió a juntar mucha gente, pero en esta ocasión fue en Capernaum. Iban siguiendo a Jesús y nuestro Señor Jesús les hace una declaración que los dejó fríos. Vamos ahí mismo, obviamente, en el Evangelio de Juan, verso 26. Ahí en Juan 6:26 dice que respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo, que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Es una fuerte declaración, pero sincera. Maravilloso nuestro Dios. Vamos a parafrasear un poco lo que nuestro Señor Jesús está diciendo. Me buscan no porque han visto milagros, no porque creen en mí, les dice nuestro Señor, sino porque les doy de comer. ¡Qué increíble! Luego vemos el por qué les dijo esto. Nuestro Señor apunta los reflectores a la enseñanza cuando le preguntaron: ¿qué debemos hacer? En el verso 28, ustedes ven que ellos le hacen una pregunta y dicen: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les contesta y les dice en el verso 29: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que crean, que tengan fe, que pongan su vista en el que Dios ha enviado. Esto es maravilloso. Estos hombres y mujeres, al igual que la samaritana, cuando Jesús le está dando el mensaje, cuando nuestro Señor Jesús le está revelando lo que Él ha venido a hacer y quién es Él, recuerdan, la mujer samaritana contesta y dice: nuestro padre Jacob nos dio este pozo. O como los fariseos le dijeron, y esta narrativa lo vemos 2 capítulos más adelante de este capítulo 6, cuando Jesús está hablando precisamente en una de las sinagogas,
Y en el capítulo 8 le dicen los fariseos, o los judíos, como también lo dice ahí en uno de los evangelios, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Tratando de desviar el tema, tocando, como siempre, los religiosos. No están entendiendo lo que Jesús está diciendo. Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Estos hombres y mujeres le hablan a Jesús, tal y como la samaritana, tal como los fariseos, y le dicen del maná que Moisés les dio. Y de aquí en adelante vemos lo que nuestro Señor Jesús les quiere enseñar. Y por consecuencia lo que nos quiere enseñar el día de hoy. Prestemos atención, es estar saciados. Y esto es maravilloso. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo que necesitamos ver en este versículo y en la narrativa del apóstol Juan, de este preciso capítulo 6, y lo que debemos ver a través de lo que la palabra de Dios nos quiere decir, es que la esencia de la fe es estar satisfechos con todo lo que Dios es para nosotros en Cristo. Eso es lo que Cristo nos quiere enseñar precisamente en este capítulo. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 verso 1 escribió y dice: justificados pues por la fe, únicamente a través de la fe, únicamente a través de creer en Cristo, somos justificados por Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no conoce y que el mundo jamás nos va a poder dar. Bueno, pues tener paz es una manera de estar saciado, porque estamos en paz para con Dios a través o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver cómo nuestro Señor está llevándolo precisamente a esto, a enseñarnos: hey, crean en mí, crean en aquel que Dios envió. Esta afirmación pone en énfasis dos cosas que veremos a continuación. La primera de ellas, o lo primero que veremos, es que la fe está centrada en Dios. Y lo segundo que podemos ver aquí es que la fe es estar satisfechos con todo lo que Dios es para nosotros. De nuevo, primero es que la fe está centrada en Dios, y segundo, la fe es estar satisfechos con todo lo que Dios es para nosotros. Y es así como arrancamos y vemos el primer punto. Primero, la fe está centrada en Dios. Por eso el Señor dice: yo soy el pan de vida. Yo soy. Tienes que creer en Cristo. Yo soy. El yo soy lo usa nuestro Señor en varias ocasiones en los evangelios para que pongamos nuestra vista en Él. Lo habla y dice: yo soy la puerta, o yo soy la puerta del redil, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. A Marta le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y es obvio lo que Jesús les está diciendo: hey, yo soy Dios. Yo soy la resurrección y la vida, le dice a Marta. No es que nomás a través de mí vas a resucitar, no es que porque yo te puedo resucitar. No, escucha, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:1 dice: no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. Porque por muchos milagros que vea un pueblo,
o por muchos milagros que vean, como en esta ocasión, una gran multitud, no por eso habrá amor hacia Dios, relación con Dios. No por eso habrá fe, conversión o arrepentimiento. Cosas que no lo hubo en el pueblo de Dios, aún con todos los milagros que vieron que vieron hacer a Yahweh, a nuestro Dios. Por mucho que lo vieron obrar, no sucedía nada. A veces hasta parecía mentira, que se les olvidaba. Y estaban murmurando. Bueno, Romanos 10:17 escribió el apóstol Pablo y nos dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo. Nuestra fe se basa en el conocimiento de Dios. Eso es lo que Cristo quiere. Nunca va a ser a través de señales, prodigios, milagros, o en lo que Él nos pueda dar. Nunca jamás en la riqueza, placer, poder, fama, etcétera. Por ejemplo, en primera de Juan 2:15-16, el apóstol Juan escribe y dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, literalmente dice, y las riquezas de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Otra vez, verso 26, de cierto les digo, dice nuestro Señor, que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Ustedes quieren que yo únicamente les esté dando de comer. La fe pone su esperanza no solo en las maravillas, eso es lo que Cristo les está enseñando, sino en lo que Dios es, en lo que Cristo es. Eso es creer, tener fe en Cristo, porque desde ahora y para siempre estaremos con Él. Es por eso que si creemos en Cristo, nos relacionamos con Dios, nos reconciliamos con nuestro Dios. Hay una relación especial, maravillosa, y queremos estar con Él desde ahora y para siempre. Y eso empieza desde aquí. Hay un deseo ferviente en nuestro corazón por estar en las cosas de Él, estar con Él. En Apocalipsis leemos, en el penúltimo capítulo de Apocalipsis, verso 21:3, nos vamos hasta el futuro y veremos lo que nos está diciendo. Dice: oí una gran voz del cielo, dice el apóstol Juan, que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, he aquí la presencia de Dios, he aquí la morada de Dios, como le querramos decir, con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y eso empieza desde ahora, de tener esa relación, de querer estar con Él, estar saciado. Como el tema, estar saciado, es el hecho de que Dios estará allí, incluso en este tiempo, incluso en este momento. A lo que más se agarra la fe no es a la realidad de que los pecados han sido perdonados. Obviamente eso es precioso y es maravilloso, y damos gloria a Dios por ello, porque nunca lo hubiéramos podido lograr por nosotros mismos. Bendito sea Dios por ello, pero eso no es la esencia, sino que la fe se abraza a la presencia de Cristo. Él vive en nosotros. Si realmente somos de Cristo, si realmente somos de Él, o somos cristianos, ¿puedes imaginar que la plenitud de Dios está en nosotros?
La plenitud de Dios está en nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribió en Efesios 3, 14 al 19, esto es lo que Cristo está tratando de enseñarle a su audiencia, y nos queda registrado en el Evangelio de Juan para bendición de nuestras vidas, a nosotros ahora los lectores, a nosotros los creyentes de este siglo XXI. Y leemos en Efesios 3, 14 al 19, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Aquí ya vimos a la Trinidad obrando en nuestras vidas. Vemos a Dios Padre, a quien dobla la rodilla, vemos al Espíritu Santo obrando, y a Cristo, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y conozcan a Cristo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Eso es lo que quiero, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Bendito sea Dios. Esto es lo que Cristo quiere enseñarnos. Es lo que la bendita palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos está enseñando hoy a nosotros. Y todo este mensaje de Cristo nos lleva al segundo punto, o al siguiente nivel, que no se nos olvide el primero, que fue la fe está centrada en Dios. Y yo soy Dios, crean en mí, nos dijo Cristo. Bueno, y el segundo punto es la fe, es estar satisfechos con todo lo que Dios es para nosotros. El que a mí viene, por eso escribe, ahí en el 6:35, por eso escribe Juan, y con las palabras de nuestro Señor Jesús, que les dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No se trata simplemente de las promesas de Dios que nos satisfacen, sino todo lo que el mismo Dios es. Porque si no, entonces tenemos la mira puesta en otras cosas como esta multitud, estos hombres y mujeres que únicamente iban por lo que Dios les daba y no por lo que Cristo era. La fe abraza a Cristo, la fe abraza a Dios como el tesoro de nuestro corazón, y no solamente los dones que Él promete. Aquí vemos la palabra satisfacción. La fe es apagar la sed del alma con la fuente de Dios. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Y eso lo vemos que es un mensaje de nuestro Cristo, aun cuando se le va a revelar a la samaritana, cuando le dice también a la samaritana, yo soy el Mesías. Entonces leemos que creer significa también venir. Jesús les está diciendo, y vengan a mí, crean en mí. Significa beber y comer el pan de vida y el agua de vida, que no son otra cosa más que el mismo Jesús. ¡Qué maravilla! Aquí en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 4, versos 13 y 14, leemos que respondió Jesús y les dijo, o sea, cuando está hablando aquí en el capítulo 4, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estar saciado.
Ese es el mensaje para nosotros, amados hermanos, los que estamos aquí presentes y los que nos van a ver a través de YouTube o de Facebook. Estar saciados. En Cristo estoy saciado. ¿Cuántos lo podremos decir en realidad? En Cristo estoy completo. Y no se trata de tener abundancia de bienes. No, ya lo vimos. Se trata de Él. Este es el secreto del poder de la fe, que rompe la fuerza esclavizante del pecado y sus atracciones. Este es el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Ve lo que dice en Mateo 13, 44 al 46. No hace mucho lo di esta predicación aquí en la iglesia. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha estado diciendo a través de su bendita palabra, el Espíritu Santo recordándonos las cosas que Él ha dicho, para que estemos saciados en Él, para que Él sea la prioridad de todo, para que Él sea sobre todo. Me acuerdo que en aquella ocasión yo les hacía la referencia y les decía, bueno, tú podrás decir que este hombre a lo mejor no poseía gran cosa, a lo mejor no era gente de dinero, y obviamente haya un tesoro escondido, que es un tesorotote, al estilo de los piratas, y lo vuelve a esconder y va y vende todo lo que tiene para poder comprar el terreno y quedarse con ese tesoro. Pero luego enseguida nos dice en el verso 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Aquí estamos viendo un hombre de negocios, un hombre rico, tal vez millonario, porque tenía las perlas y recordemos que las perlas en aquel tiempo, cuando Jesús está escribiendo esto, estaban por encima del oro y la plata y las perlas preciosas, de las esmeraldas, los diamantes. Las perlas estaban por encima de ello. Entonces este hombre era muy rico, él era un mercader, él tenía su colección de perlas, y dice el verso 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Él fue y se despojó de su negocio, de su colección de perlas, porque dijo, yo la quiero, esto me sacia. Ese es el mensaje de nuestro Señor. Si el corazón está satisfecho con todo lo que Dios es para nosotros, imagínate, todo lo que Dios es para nosotros en Cristo, entonces el poder del pecado para alejarnos de Cristo queda roto. Nada es. Porque obviamente no desearás la mujer de tu prójimo, porque estás saciado en Cristo. No quieres aventurarte por ahí porque estás saciado en Cristo. No estarás buscando otros de los placeres del mundo porque estás saciado en Cristo. En pocas palabras, como escribió Juan en su primera carta, capítulo 2, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. No lo amas. Es más difícil caer en el pecado cuando tú y yo estamos saciados en Cristo, porque en Cristo estamos saciados, completos y satisfechos. Y aunque la higuera no florezca, ni en las mieles haya fruto, aunque el olivo no produzca y los labradores no den mantenimiento, y ya no haya vacas en los corrales, ya no haya nada, dice, con todo yo me alegraré en el Señor, en Yahweh, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque estoy saciado en Cristo. ¿Por qué? Porque creo en Él. Y Él me sacia aquí, y me saciará por la eternidad. Primera de Juan 5, 4 al 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, todo el que le pertenece a Dios vence al mundo. ¿Cómo? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe.
nuestro creer. Crean en aquel que Dios envió, les dice Cristo. Aquí en Juan 6, donde estamos en la narrativa. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hay mucha gente que me dice, mira lo que es la gracia de Dios, como el ladrón en la cruz fue salvo sin tener que ser bautizado ni nada, únicamente creyó, sí, pero ese ladrón creyó en serio. Ese malhechor creyó en serio. Imagínatelo, los tres están crucificados, por eso el otro se está mofando, burlando a través del dolor. Pero este hombre se le queda viendo a Cristo y cree en Él como el Mesías prometido, cree en Él como Dios, aún viéndolo colgado en una cruz. Y Él no se mofa y se burla y le dice, sálvate a ti mismo y sálvanos. No, Él lo ve y se le revela y Él cree en el Hijo de Dios. Y Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué maravilla, a eso es a lo que Cristo nos quiere llevar. ¿Cómo podemos ser indiferentes a estas verdades vitales que pueden salvar y condenar nuestras vidas? Bendito sea este libro desde ahora y para siempre. Gracias a Dios que lo tenemos, gracias a Dios que lo podemos exponer en nuestro país. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, te va a saciar. Esto es lo importante del mensaje de Jesús. Por eso les dijo sin titubear en el verso 29, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Luego más adelante les dice de manera abierta, en los versos 33 y 34, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. No podían entender. Hoy en la actualidad no pueden o algunos no podemos entender que no se trata de mí, ni de ti, ni del aquí y el ahora, sino de Cristo. Me recuerda a la samaritana también cuando le dijo, ay, pues dame de esa agua para que no vuelva a tener yo sed. Igual, no pueden entender que está hablando de Él, crean en mí. Y no entendieron el mensaje. Y no lo entendieron porque allí mismo, en Juan 6, ahí donde estamos, fíjate cómo va terminando el capítulo. En el verso 60 dice que al oírlas, o sea, al oír que las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? ¿Quién la puede oír? Dime si eso no sucede hoy en día. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En los versos 66 al 68 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Qué lástima, se apartaron. ¿Por qué? Porque buscaban otra cosa. Y mira lo que les dice nuestro Señor Jesús a los 12. ¿Quieren acaso irse también ustedes? ¡Wow! Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Podemos decir nosotros igual, Señor, ¿a quién vamos a ir?
Tú tienes palabras de vida eterna, en ti estamos saciados, en ti estamos completos, en ti estamos plenos, estamos llenos. ¿A dónde vamos a ir? Tú me sacias. Debemos creer, hermanos, porque la fe nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a vivir para Dios. La fe nos lleva a morir al mundo y vivir para Cristo. Esa es la obra de Dios, como dijo Jesús, que crean en el que Él ha enviado. Por eso en Juan 6:35, volvemos a repetirlo, la tercera vez es el mensaje. Jesús nos dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Acaso no es lo que revela la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Acaso no es lo que leemos en los evangelios, en las cartas, en los libros, en los profetas? Bendito sea Dios por ello. Ese es el exegesis de la palabra, que la Biblia se interpreta a sí mismo. Y como ejemplo bastan unos versículos. Salmo 107:9. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Luego leemos en Isaías, que Isaías 61 también Cristo habla del rollo y habla de Él, ¿no? El Espíritu de Yahvé está sobre mí, y luego habla de qué manera ha venido al mundo para saciar a todo aquel que en Él cree. Pero en Isaías 55:1 y 2 dice: a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman, vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué lo gastas en otras cosas si eso no te sacia? Escúchenme atentamente, está hablando el Señor a través de Isaías: y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. Los voy a fortalecer, te voy a saciar. Jeremías 31:25, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Y termino con Mateo 5:6, el sermón del monte, las bienaventuranzas, ese gran sermón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Estamos saciados. Esto significa, hermanos, que ya basta de que tengamos puesta nuestra vista en nosotros, en nuestro entorno, como si todo girara a nuestro alrededor, en la autojustificación. Que ya dejemos, por favor, el ser personas ensimismadas, únicamente pensando en uno. Esto significa que aquellos que buscan a Dios lo buscan por encima de todo. Anhelan a Cristo. Su deseo es Cristo. Su vida es Cristo. Y por eso, para ellos el morir es ganancia. Cristo es el tesoro escondido. Cristo es la perla preciosa, preciosa perla, que está por encima de todo. ¡Wow! ¡Qué mensaje nuestro Señor Jesús les estaba dejando! Y lamentablemente no lo pudieron entender. Algunos de ellos, los 12 sí. El hambre y la sed que el verdadero cristiano tiene es una relación correcta con Dios. Y créeme, amado hermano, si tú y yo la tenemos, seremos saciados desde ahora y para siempre. Estarán satisfechos. Nunca más tendrán hambre, como dice Cristo, y nunca más tendrán sed. Juan 6:33 dice:
Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, es Cristo. Y da vida al mundo. Necesitas a Cristo para estar saciado. Si no tienes a Cristo, no hay nada en el universo que pueda saciar ese vacío que hay en ti. Jamás. Este es el mensaje de Dios. Que nunca se nos olvide. Primero, la fe está centrada en Dios. Segundo, la fe es estar satisfechos con todo lo que Dios es para nosotros en Cristo. Y eso, amados hermanos, es estar saciados.